Bienvenido a nuestro encuentro síncrono número 2 de mecánica de fluidos. Hoy estaremos hablando lo referente a la estática en los fluidos. Como habíamos dicho, bueno, hoy estaremos hablando estática de los fluidos para nuestro encuentro síncrono número 2. Bienvenido. Bien, entonces comenzamos. Cualquier duda, pregunta, con confianza, realícenla. Bienvenido, Leonel. Bien, hoy estaremos hablando estática de los fluidos. ¿A qué se refiere la estática de los fluidos? Bueno, cuando hablamos de estática, sabemos que estamos hablando de una condición de equilibrio. Es decir, que es la condición de equilibrio del fluido o de un fluido sobre un cuerpo o sobre una sustancia de trabajo. En función de esto, estaremos analizando las condiciones para que se pueda dar la estática de los fluidos. Así que tenemos, para las propiedades de los fluidos, debemos de considerar densidad, presión, viscosidad, peso específico, tensión superficial, cavitación y capilaridad. Son propiedades intrínsecas y varía en función del tipo de fluido o de la característica de fluido. Recuerda que el fluido que se toma como patrón es el agua, pero supongamos que sea glicerina, es un fluido en estado líquido y tiene una densidad diferente al agua, una viscosidad diferente al agua, porque es particular para cada uno de los fluidos. ¿Correcto? Supongamos este tanque que tenemos acá, que estoy mostrando con el cursor, es un tanque que tiene una cierta cantidad de fluido y supongamos que este es agua. Y en él se introduce una placa, una sección, una placa con una superficie determinada y, y unas características particulares. Supongamos que esa placa que estamos viendo acá es esta que tenemos acá afuera del reservorio para hacer uso
de sus consideraciones. Bien, entonces vemos que ella tiene una superficie, sí, tiene un diferencial de altura que llamamos de su H. En tal sentido, ella está en una condición sumergida, pero no completamente. No está en la superficie, pero tampoco está al fondo del reservorio. Es decir, que ella se encuentra a una altura Y con respecto al fondo y más un diferencial de altura que es el espesor de dicha placa o dicho cuerpo. En estas condiciones, él no se mueve, él está acá en equilibrio. Ahí es donde nosotros hablamos en función de la estática de fluido. Se encuentra aquí en equilibrio, función o producto de las fuerzas que actúan, y esas fuerzas que actúan son las fuerzas del fluido o las características del fluido que actúan sobre la superficie, tanto en la cara inferior de ese cuerpo como en la cara superior, permitiendo mantener el cuerpo en equilibrio, no llegando al fondo, sino manteniéndose a una cierta distancia de la superficie, pero no directamente en la superficie. Este caso es el que estamos analizando. En tal sentido, tenemos una fuerza que ejerce el fluido sobre la cara inferior, aquí, y otra fuerza que ejerce sobre la cara superior. Ambas fuerzas las notamos acá para que ella esté en condición de equilibrio. La de la cara inferior no es más que la presión que actúa en su superficie. Y la superior no es más que la presión del fluido más esa diferencia de presión con respecto a la atmósfera que actúa sobre dicha superficie. Esa diferencia de presión, esa del trapez que está en función de la atmósfera, no es más que la densidad del fluido por la gravedad, por la diferencial de altura del elemento o del sólido o de esta placa que estamos visualizando acá. Bien, entonces, para que se dé la condición estática, debemos de tener dichas condiciones. ¿Alguna pregunta, estimado Leonel? Bien, retomando nuevamente nuestro... Perfecto, perfecto, Leonel. Cualquier duda, la consultas por el chat. Retomando nuevamente el reservorio, recipiente o tanque, ahora hasta su superficie tenemos que la longitud total, la altura total la llamamos y sub b, en función que tenemos el punto B acá en la superficie. Y tenemos un punto A, es decir, que tenemos una condición para B y una condición en A. Y existe una altura que separa una distancia, en este caso la distancia es vertical, por eso le llamamos altura, A con respecto a B y la llamamos H. Tenemos una altura de A con respecto al fondo y tenemos una altura de B con respecto al fondo. La manera de saber cuáles las condiciones de presión para dichas puntos no es más que integrando ese diferencial de presión que recuerde que va en función de la densidad de la gravedad y del espesor de la superficie. Así que nuestra integral desde el punto A hasta el punto B, o de presión de A hasta la presión en B, de delta P o de su P, es igual a
las diferencias de altura con respecto a A y respecto a B, sustituyendo lo que sería de su P. Dice, menos la densidad del fluido por la gravedad, por su diferencial de superficie o de espesor que tiene el cuerpo. Así que ya realizando la integración, nos queda que serían las diferencias de presión para los puntos A y B, igual a la ecuación, a la integral resuelta en función de la diferencia de altura. ¿Sí? Por lo tanto, reordenando, sacando factor común, despejamos nuestra presión final y obtenemos que sería la presión inicial más la densidad por la gravedad por la altura. Y recuerda que la altura es la profundidad, en este caso la que separa las diferencias con los diferentes puntos en estudio. En este caso es A y B. En la práctica es más simple de lo que vemos en el aspecto teórico. Veamos acá. Tenemos un tubo que conduce un fluido y tenemos una diferencia de presión entre A y B y tenemos una diferencia de altura. Pero acá, donde nos indica P sub cero, que es la entrada del fluido, tenemos que esa sería nuestra presión inicial, nuestra presión atmosférica, que empuja el fluido y lo estabiliza acá en el punto B, pero el punto B a su vez está conectado a un manómetro, que el manómetro tiene acá P, que es el que nos va a dar la lectura de la presión que tenemos en este conducto. Entonces fíjense que A y B están a la misma altura, punto A, punto B, a una altura H. Y esta altura corresponde con el meñico superior en el tubo con respecto a la posición del punto A. Y en el punto B, la presión que tiene acá tiene una diferencia de altura porque es la presión almacenada, presurizada en este reservorio, que sería nuestra presión, en este caso, nuestra presión manométrica. Por lo tanto, mi presión manométrica, que sería P, es igual a la presión atmosférica, llamada P sub cero, más la densidad del fluido por la gravedad por la altura. Como ellos están a la misma altura, aquí pues sería por H. Simplemente acá nos queda sustituir. Recuerden que la presión atmosférica, dependiendo de las unidades que están, si es en el sistema inglés, son 14,5 PSI. Y la gravedad sería 32,2 pies por segundo al cuadrado. En el caso, si estamos en el sistema internacional. Si estamos en el sistema inglés, la presión atmosférica la podemos decir que es un bar y la gravedad de 9,8 metros sobre segundo al cuadrado. Seguimos avanzando y veamos acá la medida de densidad relativa con respecto de un líquido. Tenemos nuestros tubos,
pues, donde tenemos un punto B que está en una altura H1 y tenemos un punto A que tenemos una altura H2 con respecto a otro fluido que lo denotamos en color diferente. Así que nuestro estudio de las presiones debemos hacer estudiar la presión para el punto A y para el punto B. Como son fluidos diferentes, la presión atmosférica aquí, el inicial es la misma, más nos va a cambiar ¿quién? Las densidades, porque son fluidos diferentes. En el caso de la presión en el punto A, la llamamos densidad 2 y la altura 2. Y con respecto al punto B, la densidad sería 1 y la altura sería H1. Igualando las presiones A y B o los puntos A y B, obtenemos nuestra ecuación fundamental que nos dice, bueno, la relación de densidades es igual a la relación de la altura. ¿Correcto? Bien, entonces todo este comportamiento de un fluido o de varios fluidos dentro de un tubo en un. Veamos entonces una posible aplicación o una aplicación. Fíjense, este gato hidráulico tiene el principio de un tubo en un. Consiste en un cilindro grande de área A conectado con un cilindro pequeño de área A minúscula. Ambos cilindros se llenan de aceite cuando la fuerza F se aplica al cilindro pequeño, esta fuerza F1, la presión que resulta se transmite, cuando aplicamos acá, se transmite la presión, como se muestra acá, aquí, al cilindro mayor, que sería una fuerza F2. Suponemos que el auto pesa 12.000 newton sobre el cilindro grande, es decir, que el auto está en el cilindro apoyado sobre el cilindro grande y tiene un área de 0,10 metros cuadrados. Tiene un área de 0,10 metros cuadrados. Y nos pregunta, ¿cuál sería la fuerza que se debe aplicar al cilindro pequeño? Es este, entonces sería A sub 1, el cual tiene un área de 0,002 metros cuadrados para soportar el auto. Un principio de multiplicación de fuerza. Así que sabemos que la presión no es más que fuerza sobre área y para el caso general, así que la fuerza sobre el área para el caso más pequeño, despejamos nuestra fuerza más pequeña, que es la que vamos a obtener como incógnita para mover esos 12.000 newton. Tenemos el área del cilindro más pequeño, el área sub 1, sobre el área del cilindro mayor, multiplicado por el peso del auto, por la fuerza que el auto tiene que hay que mover para mover el auto. Realizando el álgebra correspondiente, vemos que la fuerza aplicar aquí en F1 es de 240 newton. Bajo las condiciones de área respectiva, con solo aplicar una fuerza de 240 newton, logramos mover, o a este cilindro aquí va a aplicar una fuerza para desplazar ese auto, una fuerza de 12.000 newton.
¿Entiendes? ¿Se entiende el principio de multiplicación de fuerza? Una fuerza menor se amplifica a una fuerza mayor. Bien. Entonces, básicamente, en esto consiste la estática del fluido. El fluido va a mantener en equilibrio los cuerpos que están en contacto con él. En este caso, el equilibrio se aplica una fuerza en el émbolo pequeño, una fuerza F1, y él va a generar desplazamiento para poder mover una carga aquí de 12.000 newton. Pero lo mantiene al momento que se aplica la fuerza de 240 newton, se desplaza y vuelve a un equilibrio. El fluido se mantiene de manera estática y transmite esa estaticidad a la superficie en cuestión. ¿Alguna pregunta? Bien. Entonces, bien, muchas gracias por su atención y nos estaríamos conectando en nuestro encuentro síncrono número 3 correspondiente a la semana número 7 de nuestro calendario académico. Perfecto, feliz noche, estimado Leonero. Gracias por asistir. Hasta luego.